Pero lo que sí es importante es que nosotros dispongamos nuestro corazón a adorar al Señor y lo hagamos con un corazón sincero. Amén. Así que voy a predicar ahora y los saludo a todos. Para los que no me conocen, yo me llamo Cristian. Y la semana pasada yo prediqué un mensaje acerca del tema de la soberanía de Dios, en el que yo les decía básicamente de que Dios es todopoderoso. Yo les decía que Dios puede literalmente hacer cualquier cosa. Creo que conté algunos testimonios acerca de eso. Yo les decía que nada es demasiado difícil para Dios, pero al mismo tiempo Dios tiene el derecho legítimo de usar ese poder de la manera que a Él le plazca, ¿sí? Yo les decía que Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie porque Él es soberano. Yo les hablaba acerca de que nosotros como su iglesia y como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de someternos a la voluntad de Dios, ¿sí? Y hacer todo lo que Él dice de la manera en la que Él lo dice. Yo les hablaba un poco acerca del tema de las sanidades milagrosas que ocurren en la iglesia. Y yo les decía que esas cosas suceden cuando es la voluntad de Dios. También conté algunos testimonios acerca de eso que han sucedido aquí en la iglesia. Y yo les hablaba acerca de que cuando nosotros declaramos o profetizamos cosas, solamente podemos hacer eso cuando Dios dice que lo hagamos. O nos lo da a entender a través del don espiritual del discernimiento de espíritus. Pero hoy voy a predicar acerca de dos temas muy importantes que son muy mal entendidos en la iglesia a día de hoy, que son probablemente uno de los temas más importantes acerca de quién es Dios. Es un aspecto súper esencial de lo cual depende el Evangelio. Hoy les voy a hablar acerca de la santidad y la ira de Dios. La santidad y la ira de Dios. Les aviso que esta predicación va a ser un poco densa, así que les recomiendo que pongan atención. Vamos a buscar Isaías 6.3. Isaías 6.3. Yo voy a leer, como siempre, la Reina Valera. En Isaías 6.3. Isaías 6.3. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo voy a leer de nuevo, Isaías 6.3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este pasaje es cuando el profeta Isaías tuvo una visión y él ve a una serie de seres celestiales que están delante del Cordero. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando una persona se convierte a Cristo de manera genuina y el Espíritu Santo lo hace renacer, toda la vida de ese individuo necesariamente tiene que cambiar. Toda la percepción de la persona que ha nacido de nuevo da un giro total, ¿sí? Y es capaz de darse cuenta de su propio pecado. Y es capaz de darse cuenta de que sus obras y sus esfuerzos no pueden ganarle el cielo, sino que la única manera real de tener una comunión real con Dios es teniendo fe en Cristo y creyendo que Él es nuestro mediador y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y entendiendo que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. Pero la persona que ha nacido de nuevo de verdad no siente como que la santidad y la obediencia sean algo obligatorio, sino que la persona que ha nacido de nuevo tiene el deleite de estudiar la palabra, de orar y de pasar tiempo con Dios. Si una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha cambiado totalmente la mente de esta persona. Y el Espíritu Santo está realizando un trabajo para que nos parezcamos más a Cristo. Y es muy interesante que una de las marcas de un verdadero discípulo de Cristo es que el discípulo tiene un deseo genuino de vivir una vida de santidad. Y el trabajo del Espíritu Santo tiene como objetivo prioritario hacer que nosotros seamos santos y hacer que nosotros estemos totalmente separados del pecado. Y si tú te fijas, la santidad es extremadamente importante, ¿sí? Y la razón por la cual el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos santos e insiste tanto y trabaja tanto es porque Dios mismo es santo, ¿sí? Dios es santo. Y el Espíritu Santo está tratando de que nosotros seamos como Dios, que nos parezcamos más a Dios, ¿sí?
La santidad de Dios es una característica de una importancia que es infinita, ¿sí? Es tan importante que si Dios dejara de ser santo, entonces Dios dejaría de ser Dios, ¿sí? Así de importante es la santidad de Dios. La santidad de Dios significa que Dios es totalmente distinto de todo lo que hay en la creación. La santidad de Dios significa que Él está totalmente separado de toda corrupción. Significa que Dios es absolutamente puro, sin mancha, sin malas intenciones, sin hipocresías, sino que Dios es santo. Dios, como veíamos en otra prédica, no tiene ningún tipo de comparación, ¿sí? Y es muy importante considerar que Dios no es como nosotros, ¿sí? Ahora lo voy a explicar. Los cristianos verdaderos que han nacido de nuevo tienen una capacidad dada por el Espíritu Santo, y esa es la capacidad de no pecar. ¿Sí? Y tienen una mente que el Espíritu Santo les ha dado vida, y el espíritu de la persona, Dios le ha dado vida. Sin embargo, si tú te encuentras al mejor cristiano sobre la tierra, y tú conoces al cristiano más consagrado, más servicial, más humilde y más santificado, y si tú hablaras con este cristiano y tú pudieras analizar su mente y su corazón, tú te darías cuenta de que en sus pensamientos y en sus intenciones vas a encontrar el mismo cuerpo de carne con una naturaleza pecaminosa, igual que el peor pecador que está en el mundo. No sé si me estoy explicando. Pero la razón de eso es que todos nosotros pecamos porque el pecado está en nosotros, ¿sí? Gracias al Espíritu Santo, como decía, tenemos la capacidad de no pecar, pero aún así lo hacemos y muchas veces parece que es inevitable. Pero si tú conocieras al cristiano más santo sobre la tierra, incluso ese cristiano te diría que él peca todo el tiempo. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, entonces nosotros estamos hablando de algo muy distinto, porque Dios es santo, santo, santo. Dios es absolutamente verdadero, absolutamente puro y absolutamente separado. Y por sobre todas las cosas, Dios no tiene una naturaleza pecaminosa como nosotros, sino que Dios es luz en la oscuridad. Dios es el estándar de justicia sobre el universo y Dios es fiel. Hay una observación muy interesante. Y si tú alguna vez te has tomado en serio tu fe y has querido buscar a Dios con todo y has trabajado en tu carácter, seguramente tú te diste cuenta que cuanto más estabas cerca de Dios, más pecado viste en ti mismo, ¿sí? Y cuando tú identificaste algún pecado tuyo y trataste de cerrarle la puerta, por decirlo así, inevitablemente te diste cuenta que aparecían muchos pecados más en ti. Pecados que ni siquiera te habías dado cuenta que tenías. Pero cuanto tú más trabajas, cuanto más te esfuerzas, cuando tú más oras, más ayunas y pasas más tiempo con Dios, lo único que puedes ver en ti es más pecado y más pecado, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de Dios, es exactamente lo contrario que con nosotros. Cuando tú más conoces a Dios, más perfección encuentras, más amor encuentras, más misericordia encuentras, más verdad encuentras, más orden tú encuentras cada vez más justicia. Y cada vez te das cuenta de aspectos de Dios que tú ni siquiera habías pensado, ¿sí? Porque Dios no es como nosotros. Así que ese es el primer punto de esta prédica, que es que Dios es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Bueno, Dios es 3 veces santo, y en segundo lugar quiero hablar un poco acerca de lo que es el pecado. O más bien sobre la gravedad del pecado, ¿sí? ¿Qué significa que algo sea pecado? Cuando nosotros hacemos algo que es contrario a la naturaleza de Dios, y cuando nosotros erramos en el blanco, nosotros estamos pecando. Les voy a poner una serie de ejemplos. La Biblia dice que emborracharse es pecado y está prohibido, ¿sí? Y todo aquel que se emborrache está cometiendo un pecado. Pero también mentir está prohibido en la Biblia, por lo tanto, eso es pecado. Y todo aquel que esté mintiendo o sea un mentiroso está en pecado. El adulterio está prohibido en la Biblia, entonces eso es pecado. Pero hay una verdad muy interesante, y es que cuando nosotros leemos la ley de Dios y nosotros leemos las cosas que Dios prohíbe, nosotros en base a eso podemos aprender acerca de quién es Dios. Les voy a poner una serie de ejemplos.
La Biblia dice que Dios prohíbe la mentira, pero la razón de que Dios prohíba la mentira es porque Dios odia la mentira y bajo ninguna circunstancia Él va a mentir, ¿cachai? Entonces todo el que mienta está cometiendo pecado porque está haciendo un acto que es contrario a la naturaleza de Dios. Sí, porque Dios no miente. En otras palabras, no es solamente que la mentira esté mal, es que la mentira está mal porque es un acto contrario a la naturaleza de Dios. Les voy a poner otro ejemplo. La Biblia prohíbe el adulterio, pero la razón de que Dios lo prohíba no es porque esté mal y ya, sino que Dios lo prohíbe porque Dios no es adúltero. Y Él nunca va a engañar a su pueblo, que es la iglesia. Entonces todo el que sea adúltero está en pecado, porque el adulterio es un acto que va en contra de la naturaleza de Dios. No sé si se dan cuenta. Lo que hace que algo sea pecado no es una ley escrita, es que es contrario a la naturaleza de Dios. Lo que yo estoy tratando de decir, y a lo que quiero llegar, es que los inconversos, ellos no van a ir al infierno por sus pecados. Ellos van a ir al infierno por su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Los inconversos no van a ir al infierno por sus pecados, sino por su naturaleza pecaminosa. Obviamente Dios va a juzgar sus pecados, claramente está, pero los pecados son una consecuencia de una naturaleza pecaminosa. No sé si me estoy explicando. Si hay un inconverso que se mete a la iglesia, no sé, digamos que él dona todo su dinero, él tiene una apariencia de piedad, él asiste a la iglesia y es un hermano absolutamente ejemplar, pero no ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo no lo ha transformado de verdad, esta persona va a ir al infierno, sin importar sus buenas obras en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa y es contraria a la naturaleza de Dios. Otra cosa súper importante es que el pecado es tan grave que Dios tiene la necesidad de hacer justicia. ¿Sí? Y la razón de eso es la santidad que estaba hablando antes. La perfección de Dios es tan grande que cuando Él observa obras de maldad, la primera consecuencia necesaria de parte de Dios es hacer justicia. ¿Sí? Otra cosa muy importante es que nuestro Dios no es un alcalde de un pueblo pequeño, sino que nuestro Dios es el supremo gobernante de todo el universo. ¿Sí? Él creó todas las cosas, Él es soberano y Él es 3 veces santo. Y su autoridad es tan grande y Él es tan perfecto que incluso el pecado más pequeño de la humanidad es una violación infinita a la ley de Dios. ¿Sí? No es simplemente desobedecer una regla escrita, sino que el pecado es algo personal y es merecedora de la ira de Dios. El resumen de este punto es que cuando alguien peca, esa persona está revelando que su naturaleza es pecaminosa, y eso para Dios es absolutamente grave, y eso enciende la justicia de Dios. Así que el segundo punto de esta predicación es que el pecado es absolutamente grave y es contrario a Dios. El pecado es absolutamente grave y es contrario a Dios. Hay muchas personas que se preguntan, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. Así que ahora voy a introducir el tema de la ira de Dios. La ira de Dios, que es un tema muy importante y que explica la crucifixión de Jesús y también explica por qué nosotros somos salvos. ¿Sí? La ira de Dios. Lo primero que voy a decir es que a la gente no le gusta la doctrina de la ira de Dios y la gente piensa que Dios es todo amor. La gente piensa que Dios es muy bueno y Él no tiene problemas con el pecado. La gente cree que el pecado es solamente un error humano, pero que en realidad no es tan grave. ¿Sí? Pero lo que yo he tratado de expresar es que el pecado es absolutamente grave y Dios de hecho sí tiene problemas con eso. ¿Sí? Así que voy a tratar de explicar que Dios de hecho sí es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de ira. ¿Sí? Que aborrece el pecado y que odia las obras de maldad. Como yo decía, hay muchas personas que se ofenden con esto y creen que Dios es incapaz de odiar. ¿Sí? Ellos dicen que si Dios odia, entonces Dios ya no es bueno. ¿Sí? Y en las iglesias, la gente contrasta el amor de Dios y la ira de Dios como si fueran dos conceptos que fueran contrarios, pero en realidad no es así. Y son cosas que van de la mano. Mira, Dios no podría ser un Dios de amor
si Él no odia el pecado. No sé si me estoy explicando. Dios no podría ser un Dios de amor y misericordia, pero no odiar el holocausto judío, o no odiar el racismo. No sé si me estoy explicando. Dios no podría ser un Dios de amor, pero al mismo tiempo no odiar la esclavitud, o no odiar el chisme. Porque entonces Dios no sería santo, sino que sería pecador. Si Dios fuera un Dios de amor y no tuviera problemas con el pecado y no odiara el pecado, entonces Dios sería tan malo como Hitler. Porque entonces no le importaría el pecado, no le importaría los genocidios, los asesinatos, las mentiras y la maldad en la humanidad. No sé si es que yo me estoy explicando, pero un Dios bueno y un Dios de amor necesariamente tiene que odiar el pecado. Y si se habla del amor de Dios, también se debería hablar acerca de la ira de Dios. Así que voy a leer algunos versículos para mostrar este tema de la ira de Dios y mostrar que Dios odia el pecado y Él quiere castigar el pecado. ¿Sí? No es necesario que lo busquen. Voy a leer el Salmo 5. Una porción del Salmo 5. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 7, más adelante dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Apocalipsis 20:15 dice: y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. En Mateo 13 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El punto de todos estos versículos es que Dios, de hecho, sí está muy enojado en contra de los pecadores. Y como vimos aquí en la Biblia, Dios está listo para castigar y enviar al infierno a los que no se hayan convertido a Cristo y que no hayan nacido de nuevo. Pero el pecado de la humanidad es muchísimo. Y como vimos en estos versículos, para el final de los tiempos no va a quedar ni siquiera un pecado sin castigo. Así que ese es el tercer punto de esta predicación, que Dios está airado por culpa del pecado. Dios está airado por culpa del pecado. En cuarto lugar, para seguir desarrollando este tema, quiero hablar más sobre la ley de Dios que mencioné antes. Antes yo decía que nosotros podemos conocer quién es Dios si nosotros miramos sus mandamientos. Pero si tú lees en la Biblia, tú te vas a dar cuenta de que existe una cantidad muy grande de mandamientos, muchas correcciones, y hay todo un catálogo de una ley moral que nosotros tenemos que obedecer. Y Dios nos dice en la Biblia que si tú quieres ser libre del infierno, entonces tú tienes que cumplir la ley. O sea, tú tienes que reflejar con tus obras que tú tienes una naturaleza como la de Dios. Pero hay algo muy interesante, y es que cada una de las leyes de Dios, como dije antes, es un reflejo de la naturaleza de Dios. Entonces, para uno ser salvo, en teoría, lo que uno tendría que hacer sería cumplir de manera absoluta y sin fallar todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Sin embargo, la realidad es que, como yo decía antes, esto en realidad no se trata de las obras. Lo que va a llevar a los pecadores al infierno no son sus obras, es su naturaleza pecaminosa. Pero para la salvación funciona exactamente igual. Cuando nosotros hablamos de ser salvos y cuando nosotros hablamos de ir al cielo, nosotros no vamos a llegar al cielo por nuestras obras, sino por la nueva naturaleza que Dios nos ha dado.
Los inconversos tienen una naturaleza pecaminosa en cuerpo y mente, pero el Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo, nos liberó en la mente para que nosotros queramos no pecar. Y a pesar de que aún tenemos un cuerpo de carne que está sujeto al pecado, la Biblia dice que un día Jesús va a volver y Él nos va a liberar del yugo de la carne. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de obedecer la ley, no se trata en realidad de nuestras obras, sino se trata de la naturaleza que está detrás de nuestras obras. O sea que si Dios tiene una cantidad de leyes, y pongámosle que yo fallo solamente en un pequeño aspecto de la ley, y si yo quebranto solamente una ordenanza, entonces a mí la ley ya no me puede salvar. Porque si yo quebranté solo una ley, entonces yo ya demostré que mi naturaleza es pecaminosa y que es contraria a Dios. Entonces la ley se anula para mí. Entonces da igual si yo cumplo todas las leyes de Dios, porque si yo fallo una sola vez a una ley, ya estoy condenado y la ira de Dios cae sobre mí. ¿Sí? En Santiago 2:10 dice básicamente esto mismo: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y eso lamentablemente es así, ¿sí? Y es algo que ha molestado a muchos críticos desde siempre y es una verdad muy dura. Pero si tú ves debates o lees críticas de los ateos o gente de otras religiones, tú vas a ver que hay personas que se quejan de que la Biblia es demasiado rígida, ¿sí? Y ellos dicen que no tiene ningún sentido poner tantos mandamientos y tantas ordenanzas y tantos detalles que absolutamente nadie puede cumplir, ¿sí? Y la verdad es que casi tienen razón. La Biblia sí dice que nadie puede cumplir la ley. Por ejemplo, en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice más adelante: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y los críticos del cristianismo tienen razón. Cada ser humano que existe y que ha existido en toda la historia de la humanidad es merecedor de condenación, porque no existe ni siquiera uno que no haya pecado. ¿Sí? Y no existe ni siquiera un ser humano que haya tenido la capacidad de obedecer a Dios en todo, porque es demasiado difícil. De hecho, es imposible. Si una persona sin la ayuda del Espíritu Santo trata de obedecer la ley de Dios, no va a poder, porque como les decía, es imposible. Incluso nosotros que somos salvos y hemos nacido de nuevo, tenemos problemas para servir bien a Dios. Porque aunque nuestra mente ha sido libre, aún estamos sujetos a la carne. Pero en la iglesia y fuera de la iglesia hay mucha gente que se queja y no entiende por qué Dios te pediría que cumplas una ley que Él sabe que no puedes cumplir, porque obviamente Dios lo sabe todo. Y no entienden por qué Dios nos pide obediencia sabiendo que no se puede obedecer. Pero como les decía, ellos tienen razón. No se puede cumplir la ley. Pero lo que ellos no entienden es que ese es el punto del Evangelio. Dios nos dio leyes y nos mostró su estándar de santidad para que nosotros nos diéramos cuenta de que su estándar de santidad es tan alto y es tan inigualable que simplemente nadie está a la altura. ¿Sí? La idea de tener leyes que son imposibles de cumplir es que tú te des cuenta de tu propia debilidad y te des cuenta de que no puedes hacer nada por ti mismo, ¿sí? Y que tu única esperanza está en recibir la ayuda de un Salvador, para que te libre a ti de la condenación y haga el trabajo difícil por ti. Ese es el punto. El propósito de la ley es que nosotros nos demos cuenta de que nosotros necesitamos ser rescatados. La idea de la ley es que tú te des cuenta de que tú estás totalmente atado con cadenas de pecado que te van a llevar al infierno, y por más que tú trates, no puedes dejar de pecar. La idea es que dejes de confiar en ti mismo y entiendas de que tú no tienes salvación y que tu única esperanza es Jesús. Dios es un Dios santo, es un Dios de ira, y tus pecados son tan graves que ni siquiera, aunque tú pases toda la eternidad en el infierno, te alcanzaría para pagar por tus pecados. ¿Sí? Por eso necesitamos ser salvados. Y por eso necesitamos que alguien pague por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces ese es el cuarto punto de esta predicación.
Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Antes de seguir voy a hacer un breve resumen de todo lo que he dicho hasta ahora. Lo primero que yo les dije fue que Dios es 3 veces santo, absolutamente perfecto, absolutamente sin pecado. Luego les dije que el pecado es absolutamente grave y es contrario a Dios. Nuestros pecados tienen una gravedad infinita. Luego les hablé de que Dios está enojado por culpa de nuestros pecados y quiere castigarlos en el infierno. Y ahora les he estado mencionando por qué es que nosotros necesitamos ser salvados, ¿sí? Que no podemos pagar la deuda por nosotros. Así que ahora voy a terminar de explicar la salvación a través de la obra de Cristo. Todo este rato he estado diciendo que Dios es un Dios santo y es un Dios de ira. Y hemos hablado de que Dios va a castigar a los pecadores en el infierno. Y les he estado diciendo de que nosotros no podemos pagar la deuda por nuestros pecados. Y la idea principal es esta. Nosotros somos seres humanos tan pequeñitos y somos como el polvo, ¿sí? Muy insignificantes. Por lo tanto, aunque nosotros pasásemos una eternidad en el infierno, nunca vamos a poder pagar por nuestros pecados porque tenemos muy poco valor intrínseco. Y eso es un gran problema. Pero el tema es que Cristo Jesús, quien es el Hijo de Dios y también es Dios, que existió desde la eternidad, Él se ofreció voluntariamente a tomar nuestro lugar. Y ya que nosotros, por nuestro poco valor, no podemos pagar por nuestros pecados, aunque estemos siempre en el infierno, Cristo tiene tanto valor en sí mismo que Él mismo se ofreció a pasar por un infierno y recibir toda la ira de Dios que era para nosotros, y Él puso sobre sus hombros todos nuestros pecados. Cristo Jesús, dice Isaías 53, que literalmente fue quebrantado por el Padre, fue pisoteado por el Padre, y Él sufrió la muerte más agónica para salvarnos a nosotros de la ira de Dios, ¿sí? Entre paréntesis, nosotros no somos salvos porque los romanos mataron a Jesús, sino que nosotros somos salvos porque el Padre derramó su ira sobre Jesús, y Jesús hizo un intercambio con nosotros, ¿sí? Si tú lees la Biblia puedes ver que Jesús vivió una vida de completa santidad, sin cometer ni siquiera un pecado, pero nosotros en cambio vivimos vidas totalmente llenas de pecados, ¿sí? Entonces Cristo mostró su amor para nosotros en que Él intercambió la situación, ¿sí? Cristo fue tratado como un pecador para que nosotros seamos tratados como santos, sin mancha delante de Dios, ¿sí? Cristo puso todos nuestros pecados a su nombre y Él fue castigado por esos pecados, ¿sí? Pero al mismo tiempo Cristo puso toda su santidad y toda su obediencia a nuestro nombre. No sé si ustedes pueden ver el intercambio. Cristo Jesús es nuestro sustituto. Él nos sustituyó a nosotros en la cruz. Y ahora nosotros podemos ser salvos de toda la condenación, y el único requisito para eso es creer en el sacrificio de Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Si nosotros hacemos eso, ya no vamos a tener que recibir la ira de Dios, porque Cristo ya la recibió por nosotros hace como 2000 años, ¿sí? Ahora voy a terminar con esto diciendo que el Evangelio y la obra de Cristo se entiende mucho mejor cuando tú hablas de la ira de Dios. Si tú solo hablas del amor de Dios y hablas de la crucifixión, igual como que no tiene sentido, ¿sí? Porque el hecho de que alguien murió hace 2000 años va a hacer que yo entre al cielo. Pero esto se trata de la santidad y de la ira de Dios. Aún así, yo no quiero que ustedes se vayan con la idea de que Dios es como un jefe que siempre está enojado y que tiene como un látigo en la mano o algo así. Porque Dios también es amor, ¿sí? Y por su gran amor fue que Él envió a Cristo y al Espíritu Santo para que podamos ser salvos y nacer de nuevo, ¿sí? El Espíritu Santo nos ayuda, nos santifica, y como decía más atrás, va a llegar un día cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia y nosotros, dice la Biblia, que vamos a ser totalmente transformados, y Dios va a quitar de nosotros de manera definitiva toda la naturaleza pecaminosa
Y dice la Biblia que va a llegar un momento en el que Cristo nos va a presentar a nosotros delante de Dios el Padre, aquel que tiene una santidad infinita, y dice que nosotros vamos a ser encontrados sin mancha delante de Él. Y vamos a pasar la eternidad en el paraíso y en la presencia de Dios para siempre. Voy a leer de nuevo Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.